Por favor, no avergüences a la familia hoy, susurró mi madre mientras yo estaba de pie con mi toga y mi birrete. Ella me obligó a sentarme en la parte de atrás y reservó el almuerzo para todos, excepto para mí. Mi hermana sonrió con desprecio hasta que el decano dijo: Patricia Morgan, por favor, póngase de pie primero. Mi madre se puso pálida. Entonces el verdadero secreto salió a la luz. Estaba de pie en el estacionamiento de la universidad con mi toga y mi birrete cuando mi madre me apartó. Su sonrisa era del tipo que usaba cuando quería que algo que era difícil pareciera fácil. Mi padre se ajustaba la corbata cerca de allí. Mi hermana Madison se arreglaba los rizos. Mi madre se inclinó y susurró lo que yo había escuchado en diferentes formas durante toda mi vida: por favor, no avergüences a la familia hoy. Camina por el escenario en silencio. Sin llantos, sin discursos dramáticos. Deja que Madison disfrute de esto también. Mi nombre es Patricia Morgan. Tengo 27 años. Acababa de obtener mi maestría después de 7 años de trabajar en turnos nocturnos en el hospital, estudiar en mi auto durante los descansos del almuerzo y reconstruir mi vida sobre una base que mi familia nunca intentó comprender. Madison no se iba a graduar. Ella estaba allí como la hija que a mis padres les gustaba exhibir. Mi madre me recordó que me había tomado demasiado tiempo terminar la escuela, que la gente haría preguntas y que mi trabajo en el hospital no era algo que valiera la pena mencionar. Me tragué cada palabra. Entré y me senté cerca de la parte de atrás, donde me dijeron que me sentara. Entonces el decano se acercó al podio, miró a través del auditorio y dijo: antes de comenzar, me gustaría que Patricia Morgan se pusiera de pie primero. Todos se dieron la vuelta. El rostro de mi madre se puso pálido. Antes de que pudiera levantarme de mi asiento, mi mente repasó todo lo que esa mañana ya me había costado. Mi familia casi no había venido. Mi madre dijo que asistir era incómodo porque la fiesta de compromiso de Madison había sido la noche anterior y mi padre se quejó de las tarifas de estacionamiento cerca del campus. Madison me dijo que debería estar agradecida de que se hubieran molestado en aparecer. Me obligaron a conducir por separado. Mi madre dijo que no había suficiente espacio en la camioneta familiar con el prometido de Madison, Daniel, viajando con ellos. Eso era una mentira. Había espacio para 2 personas más. Simplemente no me querían en las fotos previas a la ceremonia. Dentro del auditorio, eligieron asientos muy a la izquierda, lejos de donde se suponía que debían sentarse las familias de los homenajeados. Mi madre afirmó que el área reservada estaba llena. Pero yo la había visto pasar por delante de una fila claramente marcada que llevaba mi nombre en la tarjeta del asiento. Me senté sola entre extraños y me dije a mí misma que estaba bien. Ahora el decano gritaba mi nombre a través de un auditorio lleno y la fila reservada que mi madre pasó deliberadamente cobró un sentido repentino y completo. Nunca fue pensada para invitados comunes. Estaba destinada a la familia de la persona a la que la universidad se había estado preparando toda la mañana para honrar. Me levanté lentamente, sin saber por qué los aplausos ya estaban aumentando antes de que yo llegara al pasillo. El decano anunció que yo recibiría el honor de posgrado más alto de la universidad, otorgado por la excelencia académica. El liderazgo comunitario y un proyecto de investigación que había cambiado fundamentalmente la forma en que el distrito escolar local identificaba y apoyaba a los estudiantes de familias de bajos ingresos. La sala estalló en sonido. Mi madre se quedó congelada en su asiento como alguien que acababa de ser sorprendida con la expresión incorrecta en su rostro. Madison se inclinó hacia Daniel y le susurró algo que no pude oír. Mi padre miró su programa impreso por primera vez en toda la mañana y encontró mi nombre escrito en la primera página. Entonces el decano añadió una frase más que hizo que los hombros de mi madre se pusieran rígidos: Patricia Morgan también pronunciará el discurso de los estudiantes hoy. La mano de mi madre subió lentamente a su boca porque menos de 15 minutos antes, de pie en ese estacionamiento bajo un cielo brillante de la mañana, ella me había dicho en voz baja pero con firmeza que no avergonzara a la familia hoy. Ahora, 250 invitados, varios funcionarios universitarios y cada profesor que me había visto obtener este título se daban la vuelta en sus asientos, esperando que yo caminara hacia ese podio y hablara. Caminé hacia el escenario con las manos temblando ligeramente bajo la tela de mi toga. Había preparado un discurso cuidadoso. Nada amargo, nada dirigido a nadie por su nombre. Pero mientras subía los escalones hacia el podio,
Pensé en cada noche que me senté en mi auto en el estacionamiento del hospital estudiando entre turnos. Cada vez que mi madre llamaba a mi título un comienzo tardío, cada cena familiar donde el triunfo más pequeño de Madison se convertía en un brindis y mis triunfos más grandes recibían silencio o un cambio de tema. Comencé con calma. Hablé sobre las segundas oportunidades, la persistencia silenciosa y el tipo de trabajo que la gente hace en habitaciones donde nadie aplaude nunca. La audiencia escuchó. Mi madre se movió en su asiento más de una vez porque entendió precisamente a quién estaba describiendo, aunque nunca dije su nombre en voz alta. Luego agradecí a la única persona que realmente había creído en mí, la profesora Elaine Mercer, mi asesora académica, que me había encontrado llorando sola en la biblioteca 2 años antes y me había dicho algo que yo había repetido 100 veces desde entonces: no estás retrasada. Te estás transformando. El aplauso fue largo y genuino. Cuando miré hacia mi familia, Madison no estaba aplaudiendo. Ella estaba mirando a la profesora Mercer con una expresión que no pude identificar de inmediato. Después de que terminó la ceremonia, las familias se reunieron afuera bajo la luz de la tarde para tomar fotografías. Extraños me felicitaron. Los profesores me abrazaron calurosamente. Antiguos compañeros de clase me presentaron a sus padres y me señalaron como alguien que valía la pena conocer. Mi madre fingió felicidad de la manera en que siempre lo hacía en los eventos públicos, sonriendo exactamente en los momentos adecuados, aceptando cumplidos que me pertenecían, asintiendo como si hubiera estado esperando todo esto. Entonces, la profesora Mercer se acercó para unirse a nuestro pequeño grupo. Mi madre se tensó de una manera que no tenía nada que ver con el brillo del sol. El prometido de Madison, Daniel, dio un paso adelante y dijo: «Doctora Mercer». La sonrisa de la profesora Mercer cambió ligeramente. Claramente lo reconoció, pero no como el prometido de Madison. Ella lo conocía de algún lugar relacionado con un comité de subvenciones universitarias que había estado vinculado a mi proyecto de investigación 2 años antes. Madison tomó el brazo de Daniel y lo dirigió hacia un lado. Pero capté la mirada de alarma en su rostro antes de que se diera la vuelta. Algo andaba mal. Algo más antiguo que esta mañana. Había pasado 2 años protegiendo mis logros manteniéndolos en secreto para mi familia. Pensé que el secreto era mi título. Estando allí bajo la luz, comprendí por primera vez que el secreto era mucho más grande. Mi madre insistió en una fotografía familiar justo después de la ceremonia. Trató de organizarla con Madison colocada en el centro y yo de pie a un lado, todavía usando mi vestimenta académica completa como si fuera un adorno en el momento de otra persona. Incluso Daniel parecía visiblemente incómodo. La profesora Mercer observaba en silencio desde varios metros de distancia. Mi madre dijo: «Traich, muévete solo un poco. El vestido de Madison capta mejor la luz desde donde estás parada». Fue entonces cuando el fotógrafo de la universidad dio un paso adelante. «La persona homenajeada debe estar en el centro», dijo simplemente. La palabra homenajeada se asentó sobre el grupo como un fallo silencioso. Todos los que estaban cerca lo oyeron. Por primera vez en todo el día, las personas a mi alrededor se reorganizaron en relación con el lugar donde yo estaba parada. La sonrisa de mi madre se tensó en las comisuras de una manera que no podía controlar por completo. Madison miró hacia el suelo. Mi padre miró entre nosotros con la expresión lenta de un hombre que se da cuenta de que ha pasado años en el lado equivocado de algo importante. Luego el fotógrafo preguntó si quería una fotografía con mi familia. Los miré. La sonrisa cuidadosa de mi madre, la postura rígida de Madison, los ojos inciertos de mi padre. Por primera vez en mi vida, me escuché decir: «Tal vez más tarde». Después de que la ceremonia terminó, mi madre anunció con alegría que tenían reservaciones para el almuerzo en un restaurante del centro. Sentí que el nudo apretado en mis hombros comenzaba a aflojarse hasta que ella añadió: «Solo reservamos 5 asientos. Supusimos que tu parte de la ceremonia sería más corta y Madison tiene planes para la tarde». 5 asientos. Mis padres, Madison, Daniel y la madre de Daniel. Yo no, mi propio almuerzo de graduación no incluía un asiento para mí. Antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, la profesora Mercer se puso silenciosamente a mi lado y dijo: «Se espera a Patricia en la recepción del profesorado». El decano solicitó específicamente su presencia. Mi madre parpadeó.
De repente fue consciente de que estaba siendo observada por alguien con prestigio institucional y su expresión cambió a la actuación que guardaba para esos momentos. Madison murmuró que yo estaba haciendo que las cosas fueran incómodas. Mi padre no dijo nada en absoluto. Entonces Daniel se volvió hacia mí y me preguntó, Trace, ¿es tu investigación el proyecto de subvención comunitaria Morgan? Me quedé muy quieta. Nunca había mencionado el nombre o el tema de mi investigación a mi familia. Ni el título, ni el enfoque, ni la participación del distrito escolar. Había mantenido cada detalle en privado específicamente para protegerlo. Daniel no debería haber sabido ese nombre. En la recepción del profesorado, Daniel me encontró cerca de la estación de café y se disculpó en voz baja por preguntar frente a todos. Explicó que su empresa había ayudado a copatrocinar una subvención de educación comunitaria el año anterior. Una solicitud finalista registrada bajo el nombre de Patricia Morgan había sido rechazada después de que se presentara una queja privada alegando que la solicitante había tergiversado las dificultades financieras personales y familiares en sus materiales. Dejé mi taza de café con cuidado. Esa queja casi había terminado con todo lo que yo había construido. Pasé 3 meses en una apelación formal presentando recibos de pago, estados de cuenta bancarios, registros de alquiler y horarios de trabajo para demostrar que cada línea de mi solicitud original era completamente precisa. La universidad restauró mi financiamiento solo después de que la profesora Mercer solicitara formalmente una revisión independiente completa de la queja y sus afirmaciones. Daniel dijo que Madison le había mencionado casualmente una vez que yo exageraba la pobreza para llamar la atención personal. Me quedé quieta por un momento. Mi hermana no solo había despreciado mi educación en las conversaciones familiares privadas. Posiblemente había ayudado a presentar una queja formal diseñada para despojarme de mi beca y terminar con mi investigación antes de que alguien fuera de nuestra familia tuviera la oportunidad de ver lo que yo estaba construyendo. Mi mente retrocedió 2 años hasta cuando decidí regresar a la escuela después de perder mi puesto de asistente de enseñanza durante los recortes presupuestarios del distrito. Estaba alquilando una sola habitación pequeña. Trabajaba en turnos nocturnos en el hospital. Enviaba solicitudes en silencio porque compartir mis planes con mi familia había dejado de valer la pena. Cada vez que traía algo esperanzador a casa, regresaba más pequeño. Tenían un talento para eso. No a través de una crueldad que dejara marcas, sino a través del tipo de duda constante y casual que desgasta a una persona de la misma manera que el agua da forma a la piedra. Cuando llegó mi aceptación de posgrado, mi madre apenas levantó la vista de su café. Dijo, escuela de posgrado, Traich. Lo que necesitas es estabilidad, no otra excusa para retrasar tu vida real. Madison se rió y preguntó si planeaba convertirme en una de esas historias inspiradoras de personas que florecen tarde y que la gente publica en Internet. Esa noche, estuve a punto de borrar el correo electrónico de aceptación por completo. A la mañana siguiente, la profesora Mercer llamó y me dijo que también se me había otorgado una beca académica parcial basada en los materiales de mi solicitud. Fue la primera vez en años que alguien me dijo que tenía un potencial real sin necesitar algo de mí a cambio. Después de la llamada de la profesora Mercer, tomé una decisión deliberada. Dejé de compartir cualquier cosa importante con mi familia. No les dije cuando entré en la lista del decano. No dije nada cuando mi propuesta de investigación fue seleccionada para el panel de revisión del distrito. Me mantuve en silencio cuando el programa piloto se lanzó en 3 escuelas y los maestros comenzaron a enviar comentarios diciendo que los estudiantes realmente estaban respondiendo. No mencioné cuando un comité de educación estatal citó mi trabajo en una recomendación formal. Al principio, esto no se trataba de construir hacia algo. Se trataba simplemente de sobrevivir. Mi madre no podía minimizar lo que no sabía que existía. Madison no podía alcanzar algo sobre lo que nunca se le había informado. La versión más segura de mi trabajo era la versión a la que ellas no tenían acceso. Pero el día de la graduación lo cambió todo. Todas esas capas de silencio cuidadoso desaparecieron en una sola mañana, y lo que había debajo de ellas resultó ser más de lo que me había permitido imaginar. Mi familia había venido a mi graduación avergonzada de que yo estuviera allí en absoluto. Para cuando el decano llamó mi nombre, estaban sentados en esos mismos asientos, avergonzados de que yo me hubiera convertido en alguien a quien no podían explicar discretamente. Esa diferencia me dijo todo lo que había necesitado saber durante años.
La profesora Mercer me apartó cerca del final de la recepción del profesorado. Me dijo que había estado ocultando algo y que, a la luz de lo que Daniel había compartido, creía que yo necesitaba escucharlo por completo. La universidad había conservado los registros completos de la queja de mi apelación de la subvención. Ella había optado por no mostrármelos mientras la revisión aún estaba abierta porque no quería que la información rompiera mi concentración durante el periodo académico más importante de mi vida, pero nunca los había destruido. La queja había sido presentada bajo un nombre anónimo, pero el documento contenía detalles familiares a los que nadie fuera de mi hogar inmediato habría tenido acceso, mi horario exacto de trabajo en el hospital, el monto de mi alquiler mensual escrito con precisión. La textura específica de mi relación con mis padres y una frase, dramatismo emocional, que mi madre usaba sobre mí con regularidad, a veces frente a otras personas. Mi pecho se apretó alrededor de un suspiro que no podía soltar. Podría haber sido Madison quien lo envió. Podría haber sido mi madre. La profesora Mercer dijo en voz baja, ganaste limpiamente, Patricia. Cada hallazgo te respaldó, pero alguien que te conocía de cerca intentó muy seriamente asegurarse de que no lo hicieras. La noche anterior a la graduación había sido la fiesta de compromiso de Madison en un restaurante con jardín privado en la ciudad. Mi madre había insistido en que yo asistiera, a pesar de que necesitaba despertarme temprano para la ceremonia. Fui porque negarme habría costado más que ir. Mi madre presentó a Madison a cada invitado que llegaba con visible placer y no dijo nada sobre mi título cuando alguien preguntaba qué hacía yo. Cuando un invitado insistió directamente en la pregunta, mi madre respondió por mí, Trace todavía está resolviendo las cosas. Yo tenía mi estola de maestría doblada en el asiento trasero de mi auto, estacionado a 2 cuadras de distancia. Me graduaba con honores académicos y pronunciaría el discurso de los estudiantes a la mañana siguiente, y mi madre todavía me presentaba a una sala llena de gente como alguien inacabado. Al final de la noche, Madison me abrazó frente a varios invitados y me susurró al oído, trata de no hacer que lo de mañana sea raro. Mamá ya está lo suficientemente estresada. En ese momento, lo tomé como una petición para mantener la paz. Mirando hacia atrás ahora con todo lo que había aprendido ese día, lo entendí de manera diferente. No tenían miedo de que yo fracasara en la graduación. Tenían miedo de que finalmente me vieran. El decano invitó a mi familia a una pequeña sala de recepción después de la ceremonia. Mi madre ajustó su expresión y dio un paso adelante para presentarse con una calidez que no me había mostrado en toda la mañana. Me llamó nuestra Trace, como si no hubiera pasado horas tratándome como un problema. El decano felicitó a mis padres y dijo que debían estar muy orgullosos. Mencionó que mi investigación había llegado a discusiones educativas a nivel estatal, algo inusual para un candidato de maestría. La boca de mi padre se abrió ligeramente. Miró a mi madre de una manera que preguntaba si se suponía que él ya debía saber esto. Mi madre dijo, bueno, ella siempre ha sido decidida. Escuché la cuidadosa distancia en esa palabra, como si mi determinación hubiera ocurrido en algún lugar fuera de la familia por su cuenta. Entonces el decano dijo con calidez, estuvimos especialmente agradecidos por su minuciosidad y honestidad durante todo el proceso de revisión de la subvención. El ambiente en la sala cambió. Madison miró al suelo. La sonrisa de mi madre se desvaneció antes de que pudiera recuperarla. El decano no tenía idea de lo que acababa de describir. Estaba expresando un agradecimiento genuino. No sabía que acababa de identificar el mismo proceso que mi familia había intentado destruir. Había encendido un fósforo sin saber que había algo que quemar. Daniel me encontró en el pasillo después de que la recepción terminó y habló en voz baja. Dijo que recordaba la queja de la subvención con más detalle de lo que había compartido antes afuera. Dijo que la queja escrita había sido inusualmente personal. Incluía información familiar privada que se sentía menos como una preocupación académica formal y más como algo escrito por alguien que conocía a la solicitante de cerca y personalmente. También dijo que después de que se presentó la queja, alguien llamó a la oficina de la fundación de su empresa preguntando si el financiamiento de la subvención podría ser redirigido a una organización sin fines de lucro de educación diferente si mi solicitud era descalificada formalmente. Guardé ese detalle en silencio sin hablar. Madison había anunciado planes para lanzar una fundación de alfabetización infantil después de la boda, a pesar de no haber trabajado nunca un día en educación o en organizaciones sin fines de lucro.
Mi madre había pasado meses describiendo esto como evidencia del corazón generoso y con mentalidad cívica de Madison. Finalmente vi la forma completa de lo que había estado sucediendo. No solo me querían callada e invisible. Querían que mi trabajo, mi campo y mi credibilidad comunitaria fueran eliminados antes de que Madison intentara construir algo en ese mismo espacio. La expresión de Daniel ya no era la de un prometido orgulloso. Parecía un hombre revisando cuidadosamente todo lo que creía saber sobre con quién se iba a casar. Mi madre me arrinconó en el corredor fuera de la sala de recepción. Había bajado la voz y su rostro tenía la expresión que usaba cuando quería parecer razonable mientras lanzaba un ultimátum. No empieces a indagar en cosas que no entiendes completamente, dijo. Hoy te fue bien. Agradece eso y déjalo en paz. Esa única frase confirmó todo lo que yo necesitaba saber. Le pregunté directamente si ella había presentado la queja o si había ayudado a alguien más a hacerlo. No respondió a la pregunta. En cambio, dijo que Madison había trabajado duro para estar donde estaba, que yo siempre había sido excesivamente emocional y que hacía que las situaciones fueran más complicadas de lo necesario, y que a veces una familia tenía que tomar decisiones para proteger su futuro. Dejé que las palabras se asentaran antes de responder. Ella no había mencionado mi futuro. Había dicho el futuro de la familia, y el futuro de la familia en su mente siempre había significado Madison. Antes de que pudiera decir algo más, mi padre Thomas apareció en el corredor detrás de ella. Su rostro decía que había escuchado lo suficiente como para saber que algo serio y feo había sucedido dentro de esta familia antes de hoy. Le preguntó en voz baja, Caroline, ¿qué hiciste? Mi padre Thomas nunca había sido la persona más ruidosa en mi historia. Pero eso no era lo mismo que ser inocente. Se había mantenido en silencio mientras mi madre construía la identidad de la familia alrededor de Madison. Había llamado a su silencio neutralidad y a su ausencia equilibrio. Olvidó eventos escolares, se perdió hitos y describió mis sentimientos heridos como sensibilidad cada vez que intentaba exponérselos. Estando en ese corredor, parecía genuinamente conmocionado por lo que creo que fue la primera vez. Le conté todo lo que sabía, la subvención, la apelación, los 3 meses de documentación, la queja anónima llena de detalles que solo alguien dentro de nuestro hogar conocería. Vi cómo el color desaparecía de su rostro lentamente mientras yo hablaba. Mi madre interrumpió para insistir en que solo había hecho unas pocas llamadas telefónicas. Dijo que creía que yo estaba usando las dificultades familiares para ganar puntos de simpatía en una solicitud académica. Unas pocas llamadas. Esas llamadas casi habían terminado con mi título, mi financiamiento y el programa comunitario que ya ayudaba a estudiantes reales en 3 escuelas. Mi padre dijo en voz baja, intentaste quitarle su beca. Fue entonces cuando Madison entró en el corredor y dijo la frase que terminó con su capacidad de reclamar cualquier inocencia, no es como si ella lo mereciera más que yo. Todos se volvieron hacia Madison. Ella comprendió demasiado tarde lo que había dicho en voz alta. Se desmoronó, pero no por culpa o arrepentimiento genuino. Lo que salió de ella fue algo que se había estado acumulando durante años, un resentimiento amargo y organizado disfrazado de dolor. Dijo que yo siempre había recibido simpatía porque luchaba visiblemente, mientras que ella tenía que representar la perfección sin recibir nunca el mismo tipo de crédito emocional. Dijo que mi investigación la hacía parecer superficial a su lado. Dijo que la familia de Daniel valoraba profundamente la educación real y el trabajo comunitario, y que mi repentino éxito público hacía que la gente se preguntara discretamente qué había construido realmente Madison con todas sus ventajas. Luego admitió que le había contado a mi madre sobre mi solicitud de subvención y que la había animado activamente a ponerse en contacto con la universidad para verificar mis afirmaciones financieras. Mi madre hizo un movimiento para interrumpir, pero Daniel ya había retrocedido desde donde estaba parado. Quitó su brazo de la cintura de Madison, silenciosamente, sin causar una escena. Y así, la hija dorada se quedó de pie en un corredor sin ningún prometido a su lado, sin una imagen perfecta que mantener, y con la verdad que finalmente había dicho en voz alta flotando en el aire entre nosotros, donde nadie podía retractarse. Madison se recuperó rápidamente y giró con la velocidad de alguien que había practicado el desvío de la atención toda su vida. Me acusó de usar el día de la graduación para destruir su compromiso por un resentimiento guardado durante mucho tiempo. Dijo que yo siempre la había envidiado. Dijo que yo había manipulado al decano,
a la profesora Mercer y a Daniel para que sintieran la lástima por mí al interpretar el papel de la hermana maltratada. Por un momento aterrador, mi madre recuperó el control del pasillo. Comenzó a llorar ruidosamente, diciendo que esto era precisamente lo que quería decir con no querer que yo avergonzara a la familia hoy. Las personas cercanas se detuvieron y miraron. Las voces bajaron en el corredor. Era la misma trampa en la que yo había estado cayendo toda mi vida, hacerme parecer inestable, hacer que mi relato de los hechos pareciera una actuación emocional, hacer que la verdad documentada pareciera sentimientos heridos. Pero esta vez no levanté la voz. Saqué mi teléfono y abrí un correo electrónico de la profesora Mercer que había guardado meses antes. El asunto decía: resultados de la revisión final, apelación de la subvención Morgan. El documento oficial de la universidad tenía 17 páginas. Mis registros financieros estaban completamente verificados. Mi investigación era original. La queja no contenía ninguna base fáctica en ningún punto. Sostuve la pantalla en el silencio y no dije nada más. No hice nada de esto público. Hacerlo me habría convertido exactamente en el problema que mi madre siempre había tratado de presentar, alguien dramática, usando el dolor familiar privado como un espectáculo. Eso nunca fue lo que quise. En cambio, les pedí al decano, a la profesora Mercer, a Daniel, a mis padres y a Madison que entraran en una oficina privada al final del pasillo. El decano aceptó de inmediato. Su expresión me dijo que ya comprendía que algo significativo se estaba desarrollando frente a él. En el interior, presenté los resultados oficiales de la apelación de la universidad con calma y en orden. La queja no tenía ninguna base válida en ningún punto. Mi documentación financiera era precisa y estaba completamente verificada. Mi investigación era original y había sido confirmada de forma independiente. Las acusaciones anónimas habían desperdiciado recursos administrativos universitarios y casi habían dañado un proyecto educativo que ya producía resultados reales y medibles en las escuelas locales. El decano dijo que la universidad no podía tomar medidas sociales contra mi familia, pero que podía y corregiría el registro oficial completo y cerraría el archivo a mi favor. También confirmó que mi investigación había sido recomendada formalmente para un puesto de beca remunerada con la Junta de Educación Estatal. Las manos de mi madre agarraron el borde de su silla. No había detenido mi futuro. Le había dado a la universidad todas las razones para documentar exactamente por qué yo merecía uno. La madre de Daniel, Eleanor, pidió hablar antes de que alguien saliera de la habitación. Se sentó derecha y su voz fue mesurada y clara, a la manera de alguien que había tomado una decisión antes de entrar. Dijo que la fundación de su familia había estado en conversaciones sobre asociarse con la organización sin fines de lucro de alfabetización propuesta por Madison. Esa asociación ya no era algo que su familia pudiera apoyar. Explicó que su fundación no establecía relaciones con trabajos que se hubieran fundado en el socavamiento del esfuerzo educativo genuino de otra persona. Madison dijo que había sido un problema de tensión familiar, nada más. Mi madre dijo que Madison no debería perder oportunidades por lo que equivalía a un malentendido. Eleanor respondió sin levantar la voz: el carácter no es un malentendido. Daniel no causó una escena. No hizo ningún anuncio. Simplemente le dijo a Madison que necesitaba tiempo alejado del compromiso porque ya no podía confiar en quién era ella cuando nadie importante la estaba mirando. Madison me miró con una rabia que no tenía a dónde ir. Yo no le había quitado nada. No había planeado nada de este resultado. Simplemente había dicho la verdad en una habitación donde las personas adecuadas estaban prestando una atención cuidadosa. Sus propias elecciones, tomadas año tras año durante mucho tiempo, la habían llevado a este momento exacto. El decano anunció formalmente en la recepción privada que yo había sido seleccionada como la primera beneficiaria de una nueva beca de liderazgo educativo de 1 año de duración. Conllevaba un salario significativo, asociaciones activas con múltiples distritos escolares públicos y todo el apoyo institucional que necesitaba para expandir mi programa piloto y llegar a estudiantes de todo el estado. Mi padre lloró. No lo hizo de forma dramática ni ruidosa. Fue una lágrima silenciosa que trató de ocultar girándose ligeramente hacia la ventana mientras todos los demás me miraban, pero yo lo estaba observando y lo vi claramente. Dijo: Traich, realmente no sabía que nada de esto existía. Lo miré y le dije: nunca preguntaste.
Eso resonó de manera diferente a cualquier otra cosa por la que hubiera discutido con él antes. Vi cómo su rostro cambiaba, no a la defensiva, no dándose explicaciones, solo honesto. Había elegido la comodidad de la distancia sobre el esfuerzo de prestar una atención real durante años, y lo sabía sin mi ayuda. Mi madre, trabajando rápidamente para recuperar lo que pudiera de la habitación, dijo que estas eran noticias verdaderamente maravilleras para toda la familia. Le respondí claramente, no, madre. Es maravilloso para mí. Esa noche, mi madre llamó y dijo que estaban convirtiendo la reserva del almuerzo en una cena de graduación. Ahora había lugar para todos. Habría fotos. Habría una celebración adecuada. Su voz tenía la calidez particular que solo encontraba cuando necesitaba que algo siguiera saliendo a su manera. Sostuve el teléfono por un momento. Sentí el viejo tirón familiar, el hábito construido durante años de aparecer para mantener la paz, de decir que sí para demostrar que yo no era difícil, de dejar que mi familia se uniera a cosas que habían tratado de evitar. Luego pensé en los 5 asientos, en el susurro en el estacionamiento, en la queja llena de los detalles de mi vida privada y en los años de silencio que había mantenido solo para proteger mi trabajo de ser desgastado hasta la nada en la mesa de la cena familiar. Le dije que no. En su lugar, fui a cenar con la profesora Mercer, 2 compañeros de clase y un antiguo alumno de mi programa piloto que me trajo una tarjeta hecha a mano que decía, «Usted me ayudó a creer que yo también podía terminar la escuela». Sostuve esa tarjeta durante mucho tiempo. Cuando salí del restaurante después, mi madre estaba de pie en la acera. No había venido a disculparse. Mi madre me dijo que el compromiso de Madison pendía de un hilo y que la familia de Daniel se había retirado de todas las discusiones de la fundación. Necesitaba que yo llamara a Eleanor y le explicara que la queja era realmente solo un malentendido familiar. Necesitaba que la ayudara a proteger la reputación de Madison antes de que todo se desmoronara por completo. Le pregunté, ¿protegió Madison la mía? Ella dijo, ella es tu hermana. Yo dije, y yo soy tu hija. Mi madre se quedó en esa acera sin una respuesta elegante por primera vez que yo recordara. La vi buscar una y quedarse vacía. Entonces dijo la frase más cruel que le oí decir en todo ese día, ¿sabes? Madison no puede manejar el fracaso público de la manera en que tú puedes hacerlo. Me quedé muy quieta cuando esas palabras aterrizaron. Había pasado toda mi vida tratando mi capacidad para sobrevivir a la dificultad como un permiso. Mi resiliencia no era algo de lo que ella se sintiera orgullosa. Era algo en lo que se había apoyado como una razón para seguir dándome menos, para seguir pidiéndome más, para seguir esperando que yo absorbiera lo que fuera que la familia necesitara. Le dije que no de forma sencilla y clara. Luego volví a entrar antes de que su culpa pudiera encontrar una nueva forma y seguirme por la puerta. Un mes después, la universidad organizó un banquete de honores formal para anunciar públicamente a los beneficiarios de las becas. Casi no invité a mi familia. Mi padre llamó y preguntó en voz baja si podía asistir. ¿Solo él? Dije que sí. Mi madre y Madison vinieron de todos modos. Madison parecía más pequeña de lo que jamás la había visto estando en una habitación. Sin Daniel a su lado, sin anillo de compromiso, sin planes de fundación que mencionar, sin una imagen curada que todavía se mantuviera firme. Mi madre se sentó a su lado, perfectamente controlada, todavía esperando que estar cerca de mí en un entorno público pudiera ayudar a restaurar algo que ella había dañado. El decano me invitó a hablar de nuevo. Esta vez, no hablé de dolor. Hablé de dignidad. Hablé del peligro específico de esperar el permiso de otra persona para sentirse orgullosa de tu propio trabajo. Dije que algunas personas te llaman una vergüenza no porque hayas fracasado, sino porque tienen miedo de lo que les costará cuando finalmente seas vista con claridad. La sala se puso de pie. Mi padre se levantó primero. Luego, uno por uno, toda la sala lo siguió y se levantó a su alrededor. Mi madre permaneció en su asiento. Todos en esa sala lo notaron. Acepté la beca, me mudé a un mejor apartamento cerca de las oficinas del distrito y comencé a expandir el programa de apoyo escolar. Mi nombre apareció en el periódico local porque el programa estaba funcionando. Estudiantes que habían estado a punto de rendirse ahora se estaban graduando. Madison perdió a Daniel, no por nada que yo hiciera,
sino porque él siguió viéndola con claridad en los momentos pequeños y descuidados para los que ella no se había preparado. Su fundación nunca se lanzó. Nadie confió en la historia detrás de ella. Una vez que las motivaciones quedaron claras, mi madre perdió la pulida imagen familiar que había protegido durante años detrás del silencio de sus hijos. Cuando el silencio se detuvo, la imagen no tuvo nada que la mantuviera unida. Mi padre comenzó a construir algo nuevo conmigo, lentamente y con cuidado, no un regreso a cómo habían sido las cosas, sino algo más honesto que eso. No me pidió que perdonara a ninguna velocidad en particular. En mi escritorio, enmarqué 2 cosas, mi diploma y la tarjeta hecha a mano del estudiante. Porque en esa mañana de graduación, no solo había obtenido un título, me había graduado de pasar mi vida pidiéndole a mi familia que me viera. El momento más poderoso no fue verlos perder lo que construyeron sobre mi silencio. Fue escuchar mi nombre ser llamado y saber que yo ya había ganado mucho antes de que ellos llegaran.